Conjunto de datos en SAP Analytics Cloud. Un conjunto de datos es una colección de datos que se presenta en una tabla. No es lo mismo que los modelos de datos que se verán después. Los conjuntos de datos son estructuras específicas para aplicaciones determinadas, como por ejemplo para las historias. Como sabemos, las historias son conjuntos de tableros con información crítica de la empresa. Pero los conjuntos de datos también pueden ser utilizados como datos de entrada para el entrenamiento de modelos predictivos que están también disponibles al interno de la plataforma SAC. Estos conjuntos de datos, cuando son importados y cuando están almacenados, ya no van a poder ser modificados, por lo que se debe tener mucha atención cuando estos sean almacenados en la plataforma. Por el contrario, los modelos de datos sí pueden ser administrados, actualizados y son la base para diversas aplicaciones dentro de la plataforma SAC. Ahora, los conjuntos de datos pueden ser de dos tipos. El primero es el conjunto de datos integrado y el segundo, el conjunto de datos independiente. El primero, el conjunto de datos integrados, se genera en el momento que se crean las historias. Cuando las historias son diseñadas o definidas, se definen también los datos que van a ser explotados. En el momento de la definición de estos datos, este conjunto de datos es creado. Y en el momento que la historia es terminada y almacenada, estos conjuntos de datos que han servido para la creación de historias, pues quedan almacenados al interno de la historia como datos privados. Este conjunto de datos privados no va a aparecer en nuestras áreas de trabajo, no van a ser visibles. Veamos cómo es esto. Para crear una historia, vamos al menú correspondiente de historias, generamos una historia y lo primero que vamos a hacer es definir los datos que vamos a explotar. Estos datos van a ser en este caso datos que provienen de mi disco virtual o del disco virtual de la empresa y que están referidos a datos o información de estudiantes que han participado a los cursos de formación. Estos datos, cuando son importados a la plataforma de Analytics Cloud, a la interfase de ETL, de extracción, transformación y carga. Cuando son importados, pueden ser transformados, de modo de que queden listos para el proceso de análisis. Para esto, la plataforma ofrece una gran cantidad de informaciones o de funciones internas y también interfaces de programación para que los datos puedan ser modificados y puedan ser adaptados al proceso de análisis. En este caso particular, nosotros estamos importando datos de estudiantes, apellidos, nombres, correos electrónicos, teléfonos, país de donde provienen, el curso que han seleccionado, el tipo de formación que han tenido, si es que han aceptado el curso o no, a qué canal, de qué canal de venta provienen, etcétera. Y al final tenemos un campo denominado flag, que es un campo numérico que es el que va a permitir las agregaciones para los gráficos de análisis. Cuando los datos ya están preparados, estos datos pueden ser explotados. Se van a explotar a través de la interfase de exploración de datos, que está en el menú superior de iconos, y que me permite, a través de la interfase que ustedes pueden ver, me permite construir una serie de gráficos analíticos que me dan mucha información útil para la empresa. Por ejemplo, en este caso voy a analizar a mis estudiantes en función de los países de donde vienen, el canal, también de dónde viene, si es que tomó o no un curso, etcétera. De modo que yo pueda implementar distintos tipos de análisis gráficos. Vamos a hacer algunos simplemente.
Por ejemplo, podemos crear un gráfico de barras o columnas, en este caso, un gráfico de barras que muestre a los estudiantes por país de proveniencia, ¿no? Este gráfico analítico lo puedo llevar a mi tablero, de modo que voy construyendo mis historias. Continúo. Puedo ahora generar, en vez de un gráfico de columnas o de barras, perdón, puedo generar ahora un gráfico de torta que muestre a mis estudiantes en función de los canales de venta. Igualmente los puedo ir trasladando a mi historia, para ir construyendo mi historia. Y puedo seguir haciendo más análisis. En este caso voy a analizar el mismo gráfico de torta, pero por porcentaje de quienes tomaron o no tomaron el curso. Las historias son construidas a través de estos gráficos analíticos. Cuando estas historias ya están construidas, completamente terminadas, pueden ser almacenadas. Le vamos a dar acá un título. Estas pueden ser almacenadas. Cuando se almacenan las historias, seleccionando obviamente el área de trabajo donde la vamos a almacenar y dándole un nombre, esta historia es creada y nosotros la podemos ver en nuestras áreas de trabajo. Esa historia que apenas hemos creado la vemos aquí, pero el conjunto de datos, que es el que ha suministrado información para la construcción de esta historia, no aparece, no es visible porque se encuentra almacenada a la interna de esta historia como datos privados. Este es el primer tipo de conjunto de datos. El segundo tipo es el conjunto de datos independiente. Para esto nosotros vamos al menú correspondiente de datasets o conjunto de datos y similarmente vamos a conectarnos a la tabla de datos que se encuentra en nuestro disco virtual. Como ya hemos visto, entramos con nuestras credenciales al área correspondiente y seleccionamos la tabla de datos de estudiantes. Esta tabla de estudiantes igualmente, aquí indicamos dónde va a ser almacenada este conjunto de datos que está siendo creado, siempre sobre nuestro directorio de trabajo Test Directory. Le damos un nombre que va a ser tabla de estudiantes. Este conjunto de datos que estamos creando directamente es importado a nuestra igualmente plataforma ETL. En nuestra plataforma nosotros podemos darle mantenimiento a los campos, como hemos hecho en la anterior. Podemos utilizar la gran cantidad de funciones internas o códigos de programación que están disponibles en nuestro sistema SAP, ¿no? Una vez procesados, almacenados, ya una vez preparados los datos, estos datos pueden ser salvados. Tenemos que tener, como hemos dicho, mucho cuidado, porque una vez salvados los datos de un conjunto de datos, estos ya no pueden ser modificados. Al salvarlos o al grabarlos, estos datos que hemos denominado tablas de estudiantes quedan almacenados en nuestra área de trabajo. A diferencia, acá lo podemos ver, a diferencia del anterior conjunto de datos privados, este conjunto de datos sí es visible y está disponible para posteriores usos, ¿no? Para utilizarlo con otras historias probablemente, o como hemos mencionado, para utilizarlo a través de datos de entrenamiento o como datos de entrenamiento para modelos predictivos.